En los oscuros recovecos de la historia estadounidense, se esconde un grupo que manipuló la narrativa de la guerra civil durante más de un siglo. Bienvenidos a Sombras del Engaño, donde descubrimos el siniestro legado de las Hijas Unidas de la Confederación. Estas mujeres, unidas por la sangre y la ideología, remodelaron la percepción pública de la Confederación, distorsionando la verdad y glorificando una causa arraigada en la brutal defensa de la esclavitud. Fundada en 1894 en Nashville, Tennessee, las Hijas Unidas de la Confederación parecían honrar a sus ancestros. Pero debajo de esta fachada había una agenda oscura. Estas mujeres estaban decididas a reescribir la historia, presentando a la Confederación bajo una luz noble mientras borraban las brutales verdades de la esclavitud y las verdaderas causas de la guerra. Las Hijas Unidas de la Confederación se propagaron rápidamente, estableciendo capítulos en todo el sur. Aprovechando su estatus social, se infiltraron en instituciones educativas y culturales, orquestando una campaña para limpiar y glorificar una causa traicionera. Esta falsa narrativa se arraigó profundamente en la conciencia del sur, pintando a los traidores como héroes. En el corazón de su misión estaba la narrativa de la causa perdida. Mildred Rutherford, la historiadora general de las Hijas Unidas de la Confederación, jugó un papel crucial, creando una vara de medir para probar libros de texto. Esta guía insidiosa aseguraba que solo se enseñaran historias aprobadas por las Hijas Unidas de la Confederación, insistiendo en que la guerra civil se trataba de los derechos de los estados, no de la esclavitud. Las directrices de Rutherford exigían la exclusión de cualquier material que presentara a la Confederación de forma negativa. Esto no se trataba solo de proteger el orgullo sureño, sino que era una medida calculada para justificar la segregación y el racismo sistémico, asegurando que las generaciones futuras veneraran los ideales confederados. Las Hijas Unidas de la Confederación erigieron cientos de monumentos confederados estratégicamente durante periodos de tensión racial, como la era de Jim Crow y el movimiento por los derechos civiles. Estas estatuas, símbolos de una historia fabricada, glorificaban a los traidores y ocultaban su lucha por mantener la esclavitud, afirmando la supremacía blanca e intimidando a los afroamericanos. Colocados en espacios públicos, juzgados, plazas, escuelas, estos monumentos servían como recordatorios constantes de las dinámicas de poder que las Hijas Unidas de la Confederación buscaban preservar. Esto no era herencia, se trataba de reforzar un orden social que subyugaba a los afroamericanos. Más allá de los monumentos, las Hijas Unidas de la Confederación se infiltraron en el sistema educativo, presionando para que se utilizaran libros de texto que presentaran una versión distorsionada de la historia, omitiendo las atrocidades de la esclavitud y presentando a los confederados como nobles defensores. Generaciones de niños sureños fueron adoctrinados con una versión limpia y romántica de la guerra civil, incrustando estas falsedades profundamente en la cultura estadounidense. Las Hijas Unidas de la Confederación revisaban y aprobaban los libros de texto, asegurando que cualquier descripción de la Confederación omitiera su brutal realidad y el sufrimiento de las personas esclavizadas. Esto no era solo revisionismo histórico, era un esfuerzo deliberado para encubrir una herencia de violencia y opresión, moldeando las mentes jóvenes para que aceptaran estas distorsiones como verdad. La influencia de las Hijas Unidas de la Confederación se extendió a la juventud a través de los Hijos de la Confederación, con el objetivo de inculcar los ideales de la causa perdida desde temprana edad. Los niños recitaban catecismos alabando a la Confederación, asegurando que la siguiente generación continuara con su legado distorsionado. Estos esfuerzos de adoctrinamiento eran metódicos. A los niños se les enseñaba a ver a la Confederación con reverencia, recitando historias sesgadas que pintaban la esclavitud como benigna y la guerra civil como noble. Este adoctrinamiento temprano y persistente aseguró que los mitos de la causa perdida perduraran, perpetuando los prejuicios raciales y las inexactitudes históricas. Las Hijas Unidas de la Confederación ejercían un poder político significativo, presionando por leyes de Jim Crow y políticas segregacionistas, aliándose con grupos como el Ku Klux Klan para resistir los avances en materia de derechos civiles. Las maquinaciones políticas de las Hijas Unidas de la Confederación eran insidiosas. Entre bastidores presionaron por leyes que privaban del derecho al voto a los afroamericanos y apoyaron la segregación.
Su alianza con grupos supremacistas blancos puso de manifiesto su compromiso con una sociedad racialmente estratificada, demostrando que sus esfuerzos no se limitaban al recuerdo, sino que se extendían a la opresión activa. Hoy en día, el legado de las Hijas Unidas de la Confederación está bajo un intenso escrutinio. Se están retirando monumentos y se está recuperando la verdadera historia de la guerra civil, pero la lucha continúa. La campaña de un siglo de duración de las Hijas Unidas de la Confederación ha dejado un impacto duradero en la sociedad estadounidense, y desmantelar estos mitos es crucial para la curación. La oposición a los símbolos confederados ha provocado intensos debates. Las comunidades se enfrentan al legado de estos monumentos y a las falsas historias que representan. Eliminar estos símbolos y corregir las narrativas consiste en rectificar el pasado y abordar los impactos actuales del racismo sistémico, fomentando una memoria histórica veraz e inclusiva. Las Hijas Unidas de la Confederación intentaron reescribir la historia a su favor, pero la verdad no puede ser enterrada para siempre. Al revelar estas sombras de engaño, honramos a quienes lucharon por la verdad y seguimos trabajando por una representación más precisa y justa de nuestro pasado. Desenmascarar estas falsedades requiere la vigilancia de historiadores, educadores y activistas. Enfrentar estas verdades y desafiar el legado de las Hijas Unidas de la Confederación puede sanar divisiones y fomentar una comprensión más honesta de nuestra historia compartida. Gracias por acompañarnos en este viaje al oscuro legado de las Hijas Unidas de la Confederación. Por favor, denle a me gusta, suscríbanse y compartan este video para ayudar a difundir la verdad. Juntos podemos asegurarnos de que la historia recuerde el pasado con precisión. Un agradecimiento especial a nuestras fuentes. Para obtener más información, consulten los enlaces de la descripción a continuación. Nuestra investigación está respaldada por fuentes acreditadas como Dixie's Daughters de Karen L. Cox, The Myth of the Lost Cause, editado por Gary W. Gallagher, y documentos originales de las Hijas Unidas de la Confederación. Visiten nuestra descripción para obtener una lista completa de fuentes y lecturas adicionales.